Esta semana vamos a trabajar en la unidad número 3, semana 4. El tema es los objetivos generales, bueno, pero no solamente veremos los objetivos generales, sino también los específicos. Entonces vamos a iniciar con esta actividad. Aquí es en pares, pero los estudiantes virtuales la van a realizar individual, todo. Tenemos aquí una actividad para poder entender qué es un objetivo. En este caso, un objetivo general. Un objetivo es un propósito, algo que se quiere lograr. Cuando investigamos, lo hacemos con un propósito. Entonces, ¿qué queremos lograr? Investigamos cierto tema, pero ¿para qué? Entonces, eso es el objetivo. Van a elaborar un cuadro, bueno, este cuadro lo van a completar en su libro con 2 actividades cotidianas que se realizan en su hogar o en el centro educativo, que asisten a la escuela, y van a explicar cuál es el propósito de esa actividad. Entonces, si ustedes dicen aquí ver televisión, pero ¿para qué? ¿Cuál es el propósito de ver televisión? Si ustedes dicen aquí eh, realizar las tareas, pero ¿para qué? Para tener una buena nota, para pasar de grado. Y aquí ver televisión para entretenerse, para divertirse. Ahí cada quien va a tener sus propias actividades, sus propios propósitos. Luego, a continuación, van a leer esta información acerca de los objetivos, donde nos dice qué es un objetivo, que ya se los expliqué. Y aquí tenemos la estructura de cómo elaborar objetivos, pero esa estructura está un poco confusa. Yo le voy a dejar aquí mi propia estructura que he leído en otros libros y que es un poco más entendible. Entonces, para nosotros realizar un objetivo, hacemos lo siguiente. Tenemos que tener un verbo en acción. Luego tenemos que el signo más, me cuesta encontrarlo en este teclado. No lo encuentro, creo que ni hay. No encuentro. Permítame un ratito. Ya lo encontré. Porque nos va a servir para completar lo siguiente. Entonces tenemos un verbo en acción, un contenido o tema, y luego vamos a tener una finalidad o para qué. Una finalidad o para qué. Entonces, por ejemplo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es el contenido. Digamos que quiero investigar las causas de la contaminación. Las causas de la contaminación ambiental en el Zapote. Ese sería nuestro contenido. Tema. Voy a alargar un poquito más. Ese sería nuestro contenido tema. Entonces tengo que tener un verbo en acción. Usted tiene aquí varios ejemplos de verbos que podemos utilizar para realizar los objetivos. ¿Cuál de estos me puede servir? Si estoy hablando de las causas de la contaminación ambiental en el Zapote, ¿cuál me puede hacer? Analizar, fundamentar, crear, diseñar, definir, efectuar, identificar. Yo considero que identificar, porque si tengo que conocerlas, no las conozco, para analizarlas tendría que conocerlas. No las quiero crear o diseñar o calcular ni nada de eso. Entonces, el verbo que más me sirve en este caso va a ser identificar. Entonces voy a poner aquí el verbo en acción. Los verbos en acción son esos que terminan en ar, ir. Le llamamos infinitivos. Identificar las causas de la contaminación ambiental en el Cantón del Zapote. ¿Para qué? ¿Para qué quiero identificar las causas? Solo para escribirlas no. Si no, puede ser, por ejemplo, para concientizar a la población.
Pudiera ser para proponer soluciones, también. Cada quien decide. Entonces nos queda así, identificar las causas de la contaminación ambiental en el zapote para concientizar a la población. Esa estructura nos va a servir para las siguientes actividades. Recordándola entonces nos queda así. Verbo en acción más contenido de un tema más finalidad o para qué. Ignoren esto, porque está un poco confuso. Luego tenemos cómo se redactan los objetivos. Se redactan de esa forma que yo les mencionaba anteriormente. Y aquí tenemos los verbos que nos pueden servir. Hay muchos más, pero ustedes básense en esto para mientras. En esta actividad van a redactar objetivos. Para cada tema de investigación ustedes le van a hacer un objetivo. Voy a hacer yo el primero, la influencia de las redes sociales en niños, en las niñas y niños. Bueno, entonces aquí, como debo seguir esa misma estructura de verbo en acción, contenido, tema y finalidad, tenemos aquí que el tema es la influencia de las redes sociales en las niñas y niños. ¿Qué verbo me puede servir para investigar la influencia de las redes sociales en las niñas y niños? Analizar, fundamental, crear, etc. Creo que el que me puede servir es analizar, porque yo voy a realizar un análisis sobre eso. Entonces, analizar, mi verbo sería analizar la influencia de las redes sociales en las niñas y niños. ¿Para qué? Para podemos poner lo mismo para concientizar, para concientizarlos sobre el uso adecuado. Podemos poner, por ejemplo, ustedes podrían poner otra finalidad. Entonces, de esta manera ustedes van a hacer la lectura en las escuelas salvadoreñas, la educación virtual a distancia, la contaminación en las aguas y los ríos de San Salvador, los hábitos de lectura en los jóvenes salvadoreños. Le van a hacer un objetivo a cada uno siguiendo el ejemplo que yo les he puesto. Y luego tenemos aquí cuál es la importancia de plantear unos objetivos al desarrollar la investigación. Nos sirven para guiar nuestra investigación, de qué queremos lograr. Y luego aquí los objetivos específicos. Los objetivos específicos son más fáciles porque solamente son acciones que se van a realizar para lograr el objetivo general. Entonces ustedes van a colocar aquí las acciones que pusieron en la actividad 1, solo dos, porque en la actividad 1 solo dos pusieron, entonces serían estas las que pusieron aquí, las actividades cotidianas que realizan en su casa. Esas dos mismas me colocan aquí. Y le ponen qué acciones, por ejemplo, si ustedes pusieron hacer las tareas, qué acciones identifican qué acciones realizan para hacer las tareas. Por ejemplo, pueden poner buscar el cuaderno o los útiles escolares que van a necesitar, colocarse en un lugar donde se puedan concentrar, leer toda la guía. Esas acciones las realizan para eso. Y esas serían objetivos específicos. Ahora van a leer esta información sobre los objetivos específicos, que ya viene acá, no lo voy a repetir para ahorrar tiempo. Y aquí está la estructura de los objetivos específicos. Aquí sí la tenemos bien clara. Entonces, para elaborar un objetivo específico, yo pongo un qué, un verbo en infinitivo, o sea, un qué. ¿Qué voy a hacer? Una finalidad o propósito, un para qué, un destinatario o quién, quiénes se van a ver involucrados en esto, unas condiciones, o puede ser un cuándo o dónde, y un criterio, durante cuánto tiempo. Entonces, eso. Ustedes ponen aquí, por ejemplo, tenemos desarrollar, es el que una campaña de fumigación, es la finalidad, a propósito. En la comunidad, 13 de octubre es el quién, dónde. El cuándo, en el mes de marzo, y cuánto tiempo, durante 3 días. Entonces aquí lo tenemos. En el caso de lo que ustedes pusieron aquí, ustedes podrían poner, por ejemplo, para hacer las tareas, ese es el objetivo general, el objetivo específico. Entonces les podría quedar, podría ser, por ejemplo,
leer. Aquí en una campaña de fumigación en la comunidad, a ustedes les puede quedar la guía de cada asignatura, en un lugar donde me pueda concentrar durante al menos 15 minutos, todos los días durante al menos 15 minutos. Bueno, y así, por ejemplo, para que les quede. Entonces, esa estructura, pero no se preocupen, si no pueden seguir la estructura completa, nada más tengan en cuenta que son las acciones que se realizan para lograr los objetivos generales. En este cuadro, ustedes van a cada uno de estos temas que vimos aquí, ustedes ya les pusieron un objetivo general en este punto, es el que hicieron en esta actividad. En esta actividad. Entonces estos mismos objetivos de aquí los vamos a transcribir aquí. Los objetivos generales que ya hicieron anteriormente los van a transcribir aquí y le van a agregar objetivos específicos, acciones que deben seguir para lograr estos objetivos. Por ejemplo, teníamos aquí analizar la influencia de las redes sociales en los niños y niñas para concientizar sobre su uso adecuado. Y aquí en objetivos específicos, ¿qué podemos hacer para analizar la influencia? Podemos investigar cuánto tiempo utilizan las redes sociales los niños, investigar qué acciones realizan los niños en las redes sociales, y esos serían objetivos específicos. No se compliquen tanto, nada más para el objetivo general si quiero la estructura adecuada, para los específicos nada más acciones que me ayuden a lograr el objetivo general. Luego tenemos la recurrencia léxica. Recurrencia es repetir palabras, repetir cosas, decir algo con frecuencia, como lo dice acá el diálogo entre estos personajes. Entonces tenemos aquí los tipos de recurrencia: por repetición de la misma palabra, decir la misma palabra varias veces, por ejemplo aquí dicen río, río. Por sinonimia, decir palabras que significan lo mismo pero se escriben diferente, por ejemplo aquí tenemos perro y chucho. Por designación, dinero, plata, pisto, moneda. Entonces la designación son palabras que significan lo mismo pero en diferentes contextos. Y por hiperónimos, es decir, con una sola palabra, sustituir con una sola palabra a todo un grupo. En este caso sustituimos elefantes, jirafas y rinocerontes por la palabra animales. Entonces aquí ustedes van a leer cada una de estas frases, oraciones, y van a decirme qué tipo de recurrencia tiene. De la misma palabra, por sinonimia, por designación o por hiperónimo. Y después, en este cuadro, van a escribir un texto sobre el tema de la música que me gusta más y van a aplicar estos tipos de recurrencia léxica. Pueden guiarse por estos ejemplos. Y como parte de la guía también los usos del ay y ahí. A y a. Entonces solamente le voy a decir ay es expresión de dolor, ahí indica un lugar y ay es del verbo haber. De ahí cada uno puede ir resolviendo los ejercicios. Esto también es lo mismo. Van a leerlo, identificar, corregir con el uso correcto. Aquí está equivocado, entonces ustedes lo van a corregir en su cuaderno y luego van a escribir estas oraciones que menciono aquí. Después van a aquí el uso de a y a así sin h, que es una preposición que indica más que todo idea de movimiento o lugar. Tenemos ese a, lo quiero subrayar. Tenemos ese a que me da la idea de movimiento o lugar. Bueno, no sé. Ahí está, sí. Y tenemos aquí ese a que es del verbo haber. Entonces, con esta información ustedes pueden ver todos los del verbo haber, así como ha hecho, ha cantado, ha comido, ha ido, llevan H. Y los que no son eso, los que indican un lugar
o un movimiento van sin H. Aquí tenemos, todas estas están equivocadas, la única que está correcta es esta, solo esta está correcta. Las demás están equivocadas y ustedes